Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Le vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 28. 22, primer libro de Reyes 22, 13 al versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura de forma alternada. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Si ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Vino pues al rey, el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Y dirás: Así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. 28. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: Oíd, pueblos todos. Amado y buen Dios, te damos gracias por la vida, Señor, por la salud. Gracias por todo lo que permite, Señor, porque indudablemente todas las cosas a los que te amas, Señor, pues
nos ayudan a bien. Y Padre, ponemos esta porción de tu palabra, Señor, bendice a tu iglesia, danos luz, comprensión, entendimiento de tu escritura, Señor, para comprender lo que quieres decirnos por esta porción, Señor. Bendice tu palabra, bendíceme, Padre, para ser un instrumento que glorifique tu nombre por medio de la exposición. Y, Señor, que todo lo que hagamos en este lugar, Señor, sea únicamente para glorificar tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito, hermanos, si pudiera. Le he puesto a la enseñanza, hermanos, Acab, un rey que escuchó su propio corazón. Acab, un rey que escuchó su propio corazón, después de que tomó la viña de Nabot, vino palabra de Elías a Acab, diciéndole que se levantara. ¿Por qué? Porque iba a venir el mal sobre Acab por las cosas que había hecho. Y una de esas cosas malvadas que había hecho Acab era de haber tomado la viña de Nabot. Y es interesante cómo profetiza Dios, cómo le iría a Acab. Dice la palabra que este rey fue muy malvado, perverso, malévolo, diabólico, malvado. De tal manera que había mucha similitud entre Acab y los reyes que había en Canaán cuando entraron. Y analizando un poquito el contexto, en el versículo 21, 19, cómo es que Dios le había dicho lo siguiente, versículo 19. Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste, también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron, ¿quiénes? Los perros, la sangre de Nabot. Los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Observamos aquí el juicio que ya estaba determinado para Acab por la maldad, por lo que hizo y sobre todo lo que le hizo a Nabot, un hombre inocente. Y en el versículo 20 le dice, y acá dijo Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Elías, para Acab Elías era su enemigo. Y la palabra aquí enemigo en el hebreo, joyet, quiere decir odiar, adversario, aborrecer. ¿Qué relación había entre el rey Acab y el profeta Elías? Bueno, el rey Acab aborrecía. El rey Acab aborrecía a Elías, el profeta. Lo odiaba, era un adversario, era un enemigo para Acab. Y hay algo curioso, que a Acab no le gustaba el mensaje que le traían los profetas de Dios. Le parecían mal, le parecían malas noticias, no estaba de acuerdo, no estaba a gusto, no estaba contento, y por eso empezaba a agarrar desprecio ante aquella persona que solamente le exponía la palabra de Dios. De tal manera que los veía como adversarios, los aborrecía y los odiaba. Por eso en el 20 le dice el versículo, dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Dios le dijo a Elías, ve, y ve allá a Samaria donde está Acab, tomando la viña de Nabot, y cuéntale cómo le va a ir. Y le dijo, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. El rey, como rey, estaba acostumbrado a que le dijeran cosas bonitas, cosas buenas, buenas noticias, noticias de bendición, de prosperidad.
estaba acostumbrado a ese tipo de palabras, palabras aduladoras, palabras halagadoras. Es decir, que no tomaba tan en serio las palabras del profeta Elías. Así que cuando llega y le dice esto, si de por sí eres mi enemigo y luego me hablas con esto, pues claro que había ahí un problema en el corazón de Acab. Lo veía con desagrado, lo aborrecía, ganas de asesinarlo tenía, pero nada más porque Dios guardaba a Elías. Muchas veces lo guardó de Acab, lo aborrecía. Y es preocupante analizar esto en cuanto a lo que hace Acab, un rey que escucha su propio corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Que hace lo que se le antoja, lo que él piensa, lo que él considera, lo que él opina, lo que él cree que es razonable. Así era acá. Yo considero, yo pienso, ¿sabes qué? Estás equivocado, Elías. Estás fallando en estas palabras, y es decir, Acab, un rey que escuchó solamente su propio corazón. Y es interesante porque estamos en un tiempo donde la gente escucha a su propio corazón. Se conduce, vive, se dirige y vive la vida conforme a su propio corazón. Cuando escucha la palabra no le cae con tanto agrado, con tanto aprecio, no la recibe con gozo, no se deleita, siempre busca la forma de, no, como que algo aquí no está bien. Bueno, quiero que analicemos la vida de Acab. Si lo que quieres es una persona que te hable lo que quieres escuchar, vamos a ver esta porción de Reyes, porque está bien buena. ¿Qué es lo que vemos aquí? La actitud. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, cuando escuchas la palabra y te confronta con lo que estás haciendo, cuando algo te están diciendo y está relacionado con lo que estás practicando, con lo que estás pensando, con lo que estás haciendo. Y bueno, la falta de humildad y el exceso de orgullo siempre va a llevar a la persona necia a querer hacer su propia voluntad. Y Acab era demasiado orgulloso y nada humilde. El exceso de orgullo y la necedad lleva a muchos a la perdición. Volvemos, por favor, al 21 de esta porción, de este capítulo, para entrar ahorita en el 21, versículo 21. Dice: he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. En el 22, todos: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Qué observamos aquí, hermanos? Que cuando Acab recibe esta noticia que le iba a ir mal, que iba a terminar mal y que su propia sangre la iban a lamer los perros, se vuelve y se llena así como de preocupación. La noticia que no era buena lo turba y empieza a tener otra actitud, pero esa actitud me lleva un poquito a analizar lo que vivimos hoy en día, versículo 25. Este Acab era malvado. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fue muy malvado.
Despreció al Señor, no le tomó en cuenta. Versículo 27. Y cuando escucha la noticia, miren, este rey malvado cambia un poco de actitud. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué más? Acab se turbó por la noticia. El juicio que le llevó Elías a cualquier cosa. Se turba el rey por lo que expresa el profeta y posiblemente se turbó y hubo un pequeño arrepentimiento temporal que indudablemente es temporal, como muchos hoy en día que se arrepienten de algo que hicieron, pero nada más temporal por unos cuantos días y volvemos y hacemos y volvemos a ese mismo lugar, esa misma práctica, a eso mismo que Dios ya nos perdonó. ¿Por qué lo menciono? Porque a pesar de que dice la Biblia que Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos, que puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado, no lo vemos devolviendo la heredad de Nabot, no lo vemos derribando los altares de Baal que tenía, no lo vemos pidiéndole perdón a Elías por lo que le había hecho y no lo vemos haciendo nada. Fue un acto nada más entre cuando recibió la noticia y fue a su casa y algo que sucedió en su casa. Un verdadero arrepentimiento te lleva a cambiar muchas cosas, a derribar muchas cosas, a quitar muchas cosas, y no fue en el caso de Acab. No fue en el caso. Mas, sin embargo, observamos en el capítulo 22, por favor, Acab, un rey que escuchó su propio corazón. 22:1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, todos: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Todas las mujeres, el 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: uy, 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 aquí había un problema. ¿Qué le pidió Josafat acá? Yo te ruego que consultes hoy la palabra de ¿quién? De Jehová. ¿Sí estamos ahí en el 5? De Jehová. ¿Cómo creen que era? ¿Cómo creen que se puso acá? La palabra de Jehová. Si no le parecía nada bien, yo te ruego que averigüemos qué dice el Señor antes de ir a pelear a Galaad. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué opina el Señor? ¿Qué nos dice el Señor antes de salir? Acá un rey que escuchó su propio corazón. Una persona que escucha su propio corazón no acepta las palabras de Dios. No las acepta. Una persona como Acab, Dios no está en su agenda, no está en sus planes, no está en sus métodos, no está en su forma y estilo de vida. Hace las cosas como le vienen en gana, como piensa, como considera, y tomar en cuenta a Dios. ¿Qué piensan que iba a hacer Acab? Estamos en un tiempo donde lo que comúnmente hacemos no tomamos en cuenta a Dios. Y eso me lleva a pensar en el arrepentimiento que tuvo Acab. Fue temporal.
Ya se había olvidado del Señor después de estos 3 años que no hubo guerra. Ya Dios ya no estaba en su mente. Estaba en su mente mientras le vino el juicio que le trajo Elías, pero ya no estaba Dios. ¿Te has puesto a pensar si te conduces pensando en Dios? ¿Quieres pensar como Dios piensa? ¿Quieres hablar como hablaba el Señor? Eso es algo que está en tu corazón. O que nos conducimos como creemos que es nuestra forma de ser. Hablas como a Dios le agrada, piensas como a Dios le gusta, te conduces como a Dios se deleita. Porque en el caso de Acab era una persona que no tomaba en cuenta a Dios, despreciaba la palabra del Señor. Así que no iba a tomar muy en serio la sugerencia de Josafat. Yo te ruego que consultes, le dice Josafat, rey de Israel, que consultes hoy la palabra de Jehová. La persona que escucha su propio corazón. La persona que escucha su propio corazón no piensa en Dios cuando hace algo. Hermanos, no sé si te pasa. La persona que piensa en Dios sabe cuándo hablar, qué hablar, dónde hablar, sabe qué hacer y qué no hacer. Y siempre está pensando en el buen testimonio, en lo que dirá el Señor, en lo que pensará la gente, en muchas cosas que tienen que ver con el Señor. Te fijas en todo, en cómo hablas, cómo vistes, cómo piensas, cómo reaccionas. ¿Te conduces conforme a tu corazón o tomas en cuenta la palabra del Señor? Ah, voy a hacer esto. ¿Y qué piensa Dios? No sé, pero luego lo vemos. Ah, y sabe otro favor, ayúdame a orar. ¿Por qué? Por algo que tengo pensando hacer y quiero hacerlo y tal. Y empiezas a proyectarte. Oye, y Dios, lo checamos luego. ¿Qué vemos aquí en Acab? Un rey que no acepta la palabra del Señor, no acepta un buen consejo. Eso pasa en el corazón que escucha, de la persona que escucha su propio corazón. Oye, lo que estás haciendo está mal, no está bien. Mira cómo estás hablándole a tus papás, mira cómo estás tratando a tu esposa, o mira cómo estás conduciéndote con tu esposo, o cómo eres en la iglesia, en la forma en que te conduces, en la forma que haces las cosas. No estás bien, no está bien. La Biblia te enseña esto y cuando tratas de sacar la Biblia simplemente por un lado. Versículo 5. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Qué bonito cuando consultas al Señor y te responde. A veces trae uno unos planes que, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Y nada más en un día para otro el Señor te muestra otras cosas mucho mejor, pero cuando lo pones en oración. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. La Biblia es maravillosa, hermanos. Nos enseña cosas extraordinarias. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los que... Ah, caray. Aquí hay algo. La Biblia, fíjense, hermanos. Acab no era devoto a Dios. No amaba a Dios, no servía a Dios, no quería a Dios. Y en cuanto Josafat le dice, oye, yo te ruego que consultes a Jehová para ver si salimos. ¿Cuántos profetas había ahí? ¿Qué dice la palabra? 400. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron estos profetas? ¿Qué tan rápido los reunió? Es interesante el punto. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas
como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón. Le está preguntando aquí a Acab, estando Josafat, le está preguntando a 400 personas si sobre la salida iba a ser victoriosa, si iba a salir o no, y le dice, iré a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron todos, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Wow. ¿Qué vemos aquí? El rey era el tipo de persona que quería personas cercas, que le dijeran lo que él quería escuchar. Y aguas, tengamos mucho cuidado con las personas con las que te rodean, que te adulan, que te dicen palabras. ¿Qué está haciendo aquí el rey? 400 profetas que decían hablar de parte del Señor, todos ellos concluyeron en lo mismo. Sal, ¿por qué? Porque vas a salir victorioso. Y estamos en un tiempo donde la gente quiere escuchar, ya sabe qué es lo que quiere escuchar y busca lo que es dulce a sus oídos, a su mente. 400 hombres. Que aparentemente habían consultado a Dios. Y tal tema, aquí el punto del versículo 6. Reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, sube, vas a ganar, vas a salir victorioso, vas a vencer. Jehová, ¿qué dice? La entregará en mano de ¿quién? Del rey. Eso es lo que quería escuchar. ¿Eres el tipo de cristiano que vienes a la iglesia con el anhelo de escuchar lo que quieres? ¿O vienes a la iglesia con el anhelo de escuchar lo que Dios tiene para ti? Las iglesias y hoy en día el tema de la prosperidad tiene que ver con eso. Van donde las palabras suaves, lo que quieren escuchar. Y ese era el tipo de personaje, el rey Acab. Un rey que escuchaba su propio corazón. Versículo 6, la última parte, dijeron los 400, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Los 400 profetas que había ahí, todos ellos coincidieron en lo mismo. Es decir, que eran profetas, entre comillas, aparentemente de Jehová. No eran otros que se identificaban por adorar a algún otro ídolo, no. Eran profetas que decían ser de Jehová. ¿Saben qué vemos aquí? Profetas corruptos. Y llego a pensar que no eran profetas, se los buscó acá. ¿Cuánto les ha de haber dado este hombre para que dijeran todos los 400 delante de Josafat que iban a salir victoriosos? Y más adelante lo aclaro un poco más. Eran personas pagadas por Acab. Dijeron lo que Acab deseaba oír. Y eran 400 personas, hermanos, que también escuchaban su propio corazón. No solo era el rey, eran también los 400 que estaban alrededor de él. Hablaron lo que les convenía. Posiblemente le tenían miedo al rey, les daba lo mismo, es probable, o habían recibido algo de parte del rey. ¿Habrá, hermanos, gente así en este tiempo? Que se presta para hacer algo nada más para adular, con la finalidad de fines o intereses personales. Lo hay. Lo hay, hermanos. En ese tiempo había 400 que no hablaron lo que tenían que hablar por miedo al rey,
o posiblemente les daba lo mismo, y cada quien hacía lo que escuchaba lo que le decía su propio corazón. Jehová los entregará. Estamos en ese tiempo. No busques una prédica, alguien que te va a estar hablando suavecito. Busca la palabra del Señor, hermano. La gente sigue siendo engañada. Y el motivo principal es porque no conocen la palabra. Eres una oveja. Alguien debe de exponerte la palabra, pero la persona responsable de escudriñar la palabra eres tú. Y qué importante es que la estudies, que la leas, que la escudriñes, que la profundices, que trates de entenderla, comprenderla, que hagas lo que sea posible. ¿Para qué? Para que nadie te diga palabras aduladoras y cuando alguien lo quiera hacer, entienda si realmente viene del Señor o quiere decirte algo que quieres escuchar. Versículo 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat no se comió las palabras de 400. No se las comió, hermanos. ¿Por qué? Él pudo haber dicho 400 son suficientes, entonces vamos. No, pero aquí hay algo. Y yo no sé cómo sea, si como Acab o como Josafat, que disiernes cuando alguien te está diciendo algo con una doble intención. Y la gente hoy en día sigue siendo engañada, acorralada y usa la misma palabra para tratar de seducir por intereses personales fuera de la voluntad del Señor. Le dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Qué acaso no has visto los 400, Josafat? Sí, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas, como que algo que no cuadra aquí. Hay cosas que pasan, que te das cuenta, que las cosas no se hacen como para el Señor, sino que las hacen conforme a lo que piensa su propio corazón, a lo que les dicta. Aquí hay algo que no me cuadra. Josafat pudo percibir algo aquí. Tuvo esa duda, no le creyó del todo ni a Acab ni a los 400 y le tuvo que decir, a ver, Acab, ¿acaso no hay algún otro profeta de Jehová por el cual consultemos? Revisen. Versículo por el cual consultemos. Número 2, Acab, un rey que no escuchó que escuchó su propio corazón, no acepta la palabra de Dios. Y número 2, la palabra le ratifica lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. La palabra le ratifica lo que verdaderamente Dios quiere transmitirle. La palabra ratificada quiere decir aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por verdaderos. Cuando te ratifican la palabra en algo que estás atravesando, ¿cómo lo recibes? Si sientes disgusto, si sientes incomodidad, inquietud, no te parece, no te gusta, lo más probable es que andes haciendo lo que te dicta tu propio corazón. Versículo 8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de ¿quién? De Imla. Dele conmigo lectura a lo demás. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal,
Y Josafat dijo, no hable así, no hable el rey así. ¿Qué aprecio le tenía Acab al profeta de Dios? Dice la palabra en el versículo 8, mas yo le aborrezco. ¿Qué es la palabra aborrecer? Menospreciar, odiar. Era enemigo. Ahora observe, Elías le hablaba con la verdad y lo aborrecía. Micaías, el profeta de Dios, le hablaba con la verdad y le aborrecía. Pero ¿qué tal los aduladores? Lo aborrecía, hermano. Había un profeta ahí aparte que se llamaba Micaías, hijo de Hila. Dice, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. No hable así. Siempre se equivoca, siempre dice locuras, dice mentiras, siempre dice cosas que me van a pasar. Entonces ya no lo quería, porque le hablaba cosas que no quería escuchar. Versículo 8, y Josafat dijo, no hable así el rey. Versículo 9, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, escuche, fíjese lo que hace Acab. Entonces el rey de Israel, es decir, Acab, llamó a un oficial y le dijo, trae pronto ¿a quién? A Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos en sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas, todos profetizaban delante de ellos. ¿Por qué? Bueno, querían frustrar la respuesta que les traía, querían ellos patentar su respuesta de lo que aparentemente ellos decían que Dios les había dicho, pero llega Micaías y las cosas cambian. Versículo 10 dice, la última parte, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. El 11, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Era una buena noticia, solamente palabras, palabras y más palabras, pensamientos humanos. Versículo 12, en grande por favor. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Sube, no te va a pasar nada, rey. Vas a salir victorioso. ¿Realmente eso era el plan de Dios? ¿Venía de Dios? ¿Era el mensaje de Dios? No. No era el mensaje de Dios. Ahí viene el mensaje de Dios. Versículo 14. Miren qué quiso hacer. Dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, esto diré. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, quiso sobornarlo ahí, hey, ya vemos 400, cambia tu forma, lo que traigas, cámbialo. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también ¿qué? Buen éxito. Versículo que sigue. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Lo que Dios me hable, eso diré. Eso voy a predicar, eso voy a exponer, eso voy a enseñar, lo que Dios me diga.
no era negociable, Micaías. El dinero no le interesaba, hablar la palabra de Dios sí. No podía hacer lo contrario, Micaías. Versículo 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué estaba haciendo aquí el profeta? Como nunca le traía buenas noticias, se estaba burlando, lo estaba expresando de forma sarcásticamente. Y le dice: serás prosperado. Es lo mismo que es lo que quieres escuchar. Como cuando le dices a un joven: hey, no andes en yugo desigual porque te va a ir mal. ¿Qué es lo que quieren escuchar ellos? Anda con ella, la vas a convertir, llévala a la iglesia, convéncela. Eso no quieren escuchar. Así que le dio palabras, le dijo un sarcasmo aquí. Versículo 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte, Micaías, que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces quiero exigir? Versículo 17. Denle lectura a este texto, hermanos, por favor. Toda persona que es necia de corazón, Dios le habla y le dice su voluntad. Pero como no está dispuesto a escuchar el mensaje de Dios, lo agarra, lo hace a un lado y dice no. Vemos aquí a un Dios maravilloso que le manda a decir a Acab: hey, veo allá que te va a ir mal, no te va a ir bien, no salgas. Sé que hay 400 hombres que te han dicho que salgas, pero Micaías le está diciendo: no salgas. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas, que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. No, ¿sabes qué, Micaías? No me gusta. Hay 400 que me dicen que sí y tú me dices que no. ¿Y qué hizo el rey Acab? Desechó la palabra del Señor. Un rey que escucha su propio corazón, número 3, será cegado por su propio engaño. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Este patán siempre me habla lo mismo. Puras malas noticias me cuenta, me enseña, me profetiza. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? 22. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ten cuidado en lo que escuchas. No sea que haya un espíritu de mentira en alguien y te esté engañando, te esté mintiendo. Hay dos cosas, hermano. Hay 400 profetas allá afuera que están dispuestos a negociar la palabra para engañarte. Y es triste y es feo que aún gente que conoce la palabra
hace un negocio con la palabra, con la finalidad de querer darles lo que quieren escuchar. Hubo un espíritu que vino y se puso en los 400 hombres que estaban dispuestos a hablar palabras aduladoras, dispuestos a halagar a Acab, personas con banderas de profeta, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Versículo 23. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. No le creyó al profeta del Señor. Y mire, por si fuera poco, ¿qué le mandó a hacer el 24? Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y le dio y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Hablan con autoridad, hablan con fuerza, hablan con cierto poder humano, con arrogancia, con orgullo, y menosprecian cuando alguien habla la verdad y lo quieren hacer sentir menos. Le meten una cachetada para que, nada más para que observen. ¿Qué le está diciendo aquí Sedequías? ¿Que acaso yo estoy en un error? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Observe, hermano. Yo creo que Josafat, ¿y quién estará hablando la verdad? Este hombre todavía se para y le da una cachetada aquí a Micaías. Imagínese usted como Josafat, después de la respuesta de Micaías, ¿a quién le hubiera hecho caso usted? ¿A 400? ¿O a uno nada más? Y todavía lo cachetearon. A ver, siendo sincero, ¿por dónde se fue de mí el espíritu? Y dice la palabra aquí que y golpeó a Micaías en la mejilla, lo humilló, lo despreció, lo quiso hacer sentir menos. Un mentiroso. Sedequías, hijo de Kenana, creía por la autoridad que tenía que podía humillar a este profeta de Dios. Versículo, por favor, que sigue. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Un día vas a andar huyendo, vas a ver. Y miren el versículo 26. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías, el profeta que le había dicho que le iba a ir mal, porque así iba a ser, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. 27. Y dirás todos: así ha dicho el rey, echa en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Cómo trataban a los profetas? Nada más por hablarles la verdad. Meterle en la cárcel, mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción. ¿Qué hizo? Nada. Solamente con hablar la palabra. Versículo 28, y con eso cerramos ya. Y dijo a Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. No te va a ir nada bien. Y si te fuera bien, Dios no ha hablado por mí. Enseguida dijo: pueblos todos. Pasó a advertir al pueblo: no les irá bien. No, el profeta. ¿Acaso Dios nada más ha hablado por medio de él? Hay 400.
Un rey que escuchó su propio corazón no acepta la palabra de Dios. Dios le ratifica lo que va a suceder, pero como escucha su propio corazón, se ciega por su propio engaño. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se van a apartar de la fe. Escuchando a espíritus, ¿qué? Engañantes. Y a doctrinas de... ¿Cuándo va a llegar ese tiempo? Alguien va a venir a ti. ¿Cuándo? No lo sé. Pero te van a querer apartar de la fe. Te van a querer apartar de lo que has creído, de las doctrinas. Y recuerda que la Biblia nos advierte: en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe. Y apostatar quiere decir dejar la fe y tomar otros pensamientos, otras doctrinas muy distintas a las cuales has creído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay 400 hombres y aquí nos habla de la cantidad de engañadores que hay por todo el mundo. Hay demasiados, hay muchos. Así que ten cuidado con lo que escuchas, con lo que lees, a quién escuchas, porque habrá muchos engañadores. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hay tanta gente mentirosa? Engañadores y a doctrinas de demonios, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué? La conciencia, se apartan del Señor. Por la hipocresía, son mentirosos. Así que toma en cuenta, no sea que caigas en las mismas redes que acá. Dios lo advirtió, sí. ¿Hizo caso? No. ¿Le fue bien? Nada bien. Por andar escuchando su propio corazón. ¿Qué le pasó a este acá? Se vistió él, se quitó esas ropas de rey, se puso otras y salió a la guerra. Y dice la palabra que un arquero, obviamente con la flecha, entró una flecha y le entró al rey Acab entre la armadura. Y de ahí se fue desangrando este hombre, este personaje, de tal manera que no terminó nada bien. Dice la palabra, volvemos tantito, 22:34, del primer libro de Reyes, 22:34. Y un hombre disparó su arco a la aventura. A la aventura, es decir, voy a echar una flecha a ver qué pasa. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Todos lo que siguen, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. 36. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, todos, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Se cumple la? Se cumple. Tómala en cuenta, hermano. Dios no es mentiroso. Dios es maravilloso y su palabra es para aconsejarnos y también para advertirnos de las cosas que vendrán. Vamos a orar.
Amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, nos exhortas, nos adviertes. En los postreros tiempos, Señor, pues habrá mucha gente engañadora, que, Padre, por la hipocresía, Señor, por fines personales, hablará, Señor, según tu palabra. Ayúdanos a todos a tener discernimiento, Señor, en lo que escuchamos, en lo que leemos, Señor, en lo que compartimos. Ayúdanos, Padre, danos discernimiento, Señor, y sobre todo el amor por tu palabra, porque conocer tu palabra, Señor, nos llevará a conocer los mentirosos. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.